compartir ya el material programado. Aquí estamos. Eh, Vamos a hablar primero del ámbito de protección. Y aquí yo siempre inicio esto para que ustedes no se pierdan y digan, doctora, pero total, al comienzo usted nos decía una cosa hace 2 años, ahora nos dice otra. No es que la abogada, que la doctora cambie de discurso, lo que pasa es que lastimosamente en el Perú están cambiando mucho el tema normativo, así que atentos con ello, ¿ya? Señores, a ver, despiertos todos. Mis más de 400 conectados tienen que estar muy atentos porque el día de hoy van a salir casi especialistas en el tema de violencia. El tema de violencia es bastante amplio, así que yo les requiero paciencia, orden, estructura y usted va a poder seguir. Ya cuando quiere ya usted especializarse, pues ya mucho, ya vamos a tratar de que en la totalidad del curso pueda usted tener esas herramientas para que se defienda el juicio. Pero hoy le voy a dar algunas pinceladas iniciales, ¿correcto? Pero es importante, y esto tal vez no lo va a tener en otras sesiones, que es nuestra famosa línea de tiempo. Despiertos todos. Esta es una diapositiva súper sencilla, y es que nos va a llegar a entender el antes y el después de la pandemia. Dice, doctora, ya no, ni olvidémonos de la pandemia. No, señora, no nos podemos olvidar, porque todavía en algunos órganos jurisdiccionales siguen algunos rezagos de la pandemia, ¿correcto? Así que, a ver, nos centramos. La ley 30364, señores, es una ley que se da en el año 2015, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Del 2015 a la fecha han pasado muchos años. Si yo me voy a dedicar a hacer un resumen desde 2015 hasta la fecha, se van a acabar las 2 horas, se va a acabar el curso y no voy a terminar de explicarles cuánto se ha modificado. Entonces, ¿qué es lo más útil para ustedes? Trabajar con lo que está vigente, ¿correcto? Entonces, si en el 2015 nos dieron esta ley y lastimosamente no funcionó, ¿hubieron intentos? Sí, pero no funcionó de la manera adecuada. Por ahí se citaba audiencia, ojo, estamos hablando antes de la pandemia, se citaba audiencia, demoraba la citación de la audiencia, ya incluso la víctima había sido incluso víctima ya, pero de feminicidio, ya no solo para medida de protección, ya no era suficiente. Recuerda que los feminicidios tienen registro estadístico de por lo menos una denuncia previa de violencia familiar. Entonces, el feminicida avisa, va a suceder. Entonces, el Estado no puede decir, ay, ¿qué pasó? No. Tenías tu registro, tenía incluso medidas de protección, pero como Estado no hiciste nada. Entonces, ahí va la consecuencia. No en todos los casos, claro, no en todos, pero sí en la mayoría, y eso es un dato estadístico. Entonces, señores, usted recuerde, doctora, desde el 2015 ha variado mucho. Ya no me voy a aprender todo eso. Entonces nos quedamos y hacemos un corte en el tiempo post-pandemia. Después de la pandemia, ¿qué pasó en el Perú y cómo se ha modificado? Porque el sinsabor de los abogados, y me lo hacían ver en las clases justamente de Udiápolis, cuando se conectaban y decían, doctora, como abogados estamos siendo perjudicados porque vienen nuestros patrocinados, sobre todo parte denunciada, y nosotros ya no tenemos esperanza. ¿Qué voy a litigar, doctora? Si ya cuando llegan, ya se emitió la medida de protección. Me vienen a buscar cuando ni siquiera le preguntaron al denunciado qué tenía que decir al respecto. Todo era un formato, llegaba digamos, en el caso que llegue por el canal de atención de la Policía Nacional, declaración de víctima, decía tal, así el señor se encuentra en otro lado, en otro país en ese momento, pero ella decía, estaba abajo en la puerta insultándome, se le creía a la víctima y se emitía la medida de protección. Ese sinsabor, ese descontento de la ciudadanía, de los abogados, en los que decían, ¿para qué nos vamos a capacitar en violencia si al final ni nos llama? Poco es lo que podemos hacer en apelación, porque la sala confirma, confirma y confirma. Eso, señores, se acabó. Punto final. Olvídese. Cuando usted escuche ese pretexto en algún colega, le dices, hey, por si acaso, en 2024 estamos aperturando cursos en Udiápolis, matricúlate. Porque bajo esa premisa viene un patrocinado y tú le dices eso, estás perdiendo un cliente y no estás revalorando nuestra profesión, sino al contrario. Incluso nuestra especialidad tan hermosa que es la especialidad de familia, señores. Nosotros somos familia y de la subespecialidad de violencia.
Muy bien. Doctora, pero yo soy abogado penalista, quiero entrar a violencia. Mucho más completo todavía, porque el abogado penalista tiene la obligación de capacitarse en el ámbito de protección. O el abogado penalista solamente va a querer salvar a su patrocinado en el ámbito penal. Y vamos a ver hoy día casos ya de algunos famosos, que ya ustedes saben cuáles casos yo toco siempre, para que ustedes vean que eso, por más que sea un gran abogado con harto me imagino, remuneración que le habrá cobrado a su patrocinado famoso, sin embargo, por no capacitarse en el ámbito de protección, tuvo que ir con una prisión preventiva por una desobediencia a la autoridad, por el incumplimiento de una medida de protección. Entonces, atentos porque esto va a salvarlos a usted o va a proteger. La idea de usted cuando llega a su patrocinado es, señor, muy bien, tenemos medidas, lo que tengo que cuidar y cautelar de usted, más allá de que la vamos a luchar, vamos a apelar, vamos a pedir la variabilidad, es que usted no sea denunciado penalmente. Eso es lo que tú tienes que darle la seguridad. Y por ahí también le haces entender a tu patrocinado, hey, cumple lo que dice el juez. No, pero yo soy inocente. Ya, eso lo vamos a ver en penal. Pero mientras tanto, cumple lo que dice la juez. No, pero no me gusta lo que dice la juez. Lo sentimos, cumple, protege a tu patrocinado, muéstrale al juez o a la juez que tu patrocinado está yendo a la terapia, que tu patrocinado ha cumplido indistintamente, que está luchándola en apelación, con la variación, está luchándolo en el ámbito penal, porque ya te voy a explicar que son ámbitos totalmente diferentes, pero tu conducta y comportamiento, porque yo he escuchado abogados que todavía en audiencia me dicen, no, él no ha ido a terapia porque vamos a demostrar su inocencia. En mi audiencia de protección vas a demostrar su inocencia. ¿Qué comportamiento más bien tú estás, pese a que tú deberías orientar a tu patrocinado a que cumpla la medida, así le parezca injusta? Protégelo. Si no vas a terminar tu patrocinado como yo, él. Sí, ese casito lo vamos a ver más adelante cuando usted ya lo tenga clarito. Bien, señores, entonces, doctora, del 2015 la fecha ha cambiado. Yo ya no puedo seguir con esas ideas de que no, que todo se le cree, yo no lo dejo ahí a mi patrocinado, lo siento, venme a buscar solamente para el ámbito penal. En el ámbito de protección yo no te defiendo más. No, señores, proteja usted sobre todo del terrible o temible ámbito de sanción. Muy bien, ¿y dónde vas a poder proteger eso? En el protección. Son dos ámbitos diferentes, que ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, doctora, ¿qué es lo que tengo que estudiar para saber bien el tema de violencia familiar? Porque usted me dice que ha cambiado mucho, sí, pero algo que no te puede faltar es tu texto único ordenado. Sí, este se emitió en plena pandemia, cuando todos estábamos muriendo por sobrevivir, pero este señor sigue vigente. Porque por ahí he escuchado, no, como se dio en la pandemia y la pandemia ya terminó, ya no se aplica, doctora. El que ya no se aplica es el decreto legislativo 1470, que te establecía pues ya demasiados, ya muy flexible ya. Si no tienes informe psicológico, no importa. Si no tienes certificado médico o reconocimiento médico legal, que es el término correcto, pasa y te doy la medida. Si no tienes nada, pasa también. Entonces, ese ya era extremo ya. Este te daba la posibilidad a los jueces de que no hagan audiencia. Y ya los jueces, como eran muy obedientes, decían, no hay que hacer en ningún caso entonces. No delimitaban los riesgos. Este decreto legislativo fue el que hizo que justamente se genere este desborde. Ya, este está sepultado. Pero tu texto único ordenado de la 3034, señores, ese está recontravigente, ¿ah? Ese está recontravigente. Doctora, pero yo he escuchado que ha habido modificaciones. Ahora te voy a decir a qué se ha modificado en específico. No se ha modificado todo. Muy bien. ¿Él sigue siendo un proceso especial? Sigue siendo un proceso especial. Pero para otorgar algunas medidas hay algunos candados. Recuerda esa palabra, candados. Vamos a hablar de los candados. Y Ronald Gómez ya nos levanta la mano, ¿ya? Pero Ronald, hay que dar un poquito, hay que terminar aunque sea una horita de clase para empezar con las preguntas para que todos sigamos con este orden, ¿correcto? Muy bien. Entonces, luego, ya en el año 2000, mira, en el 2021, dijeron, hey, ¿quiénes son las entidades facultadas? Y eso es justamente lo que me ha tocado hablar a mí. ¿Cómo recepcionamos?
¿quién nos puede anoticiar algunas denuncias de violencia y quiénes deben tramitar? ¿Cuáles son esos roles que van a asumir las instituciones públicas? Entonces, el Decreto Supremo 016-2021 es la que ya te precisa. A ver, ¿cuál es el trabajo específico que va a hacer la policía, la fiscalía, el Poder Judicial? ¿Cómo van a actuar ellos ante un caso de una denuncia? Incluso cuando es un caso de menor de edad, cuando es un caso de mayor de edad, porque por ahí nos confundimos. A veces nos dicen, doctora, he encontrado, fiscales, les cuento, fiscales, no sé si están conectados, me han llamado, doctora, hemos encontrado un caso de un abandono de mayor de edad, un anciano, un adulto mayor en la calle, y entonces hemos iniciado todo, pero hemos remitido copias a protección, al juzgado de violencia, para que dicte las medidas. Importante. Ahora, el juez de violencia también pregunta y dice, doctora, ¿pero qué? ¿Será suficiente que simplemente me mande un oficio y me diga, ahí emite las medidas? ¿Le dio contexto? ¿O solo porque encontró un adulto mayor ya es suficiente para encuadrarlo dentro del ámbito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Ahí es un tema a discutir, señores. Yo, por ejemplo, tengo una postura. Para mí, cuando se identifica situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo en este caso el grupo etario, que es adulto mayor, y si identifico que estaba en mendicidad en la calle, de por sí hay una situación en el que puede poner en peligro la integridad física o no de este adulto mayor. El que esté en calle en mendicidad, claro que sí. Y este adulto mayor tendrá integrantes del grupo familiar obligados por ley a cubrir sus necesidades. Sí. ¿Y qué pasa si la fiscalía trabaja de manera articulada conmigo y me puede la fiscalía ayudar a visibilizar y darle contexto a ese escenario de un adulto mayor encontrado en la calle? Ahí sí podemos dictar una medida de manera inmediata. Pero simplemente si yo remito oficios, obviamente van a existir algunos jueces que por criterio van a decir, eso a mí no me compete. Trabájalo tú con la unidad correspondiente, incluso a nivel administrativo, tú se niega el juzgado a tramitar eso como violencia. Igual en los casitos que ustedes van a tener y que por ahí me van a hacer preguntas. Doctora, el jalarle las orejas, la profesora a un alumno, o le tiró un plumón, le tiró una tiza, ¿es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? ¿O me voy por el espacio de el juzgado de familia, contravención a la convención? Si tú simplemente me vas a poner casos de una palabra diciéndome, profesora jaló oreja a niño, ¿cuál es el contexto? Yo tengo que identificar contexto. Y si tú no me ayudas a identificar el contexto, entonces, ¿cómo avanzamos? Entonces, el abogado, el fiscal, el policía, el profesor, el director, quien fuese el que va a colocar esa denuncia, tiene que también profundizar en darle un contexto. Y si veo que es algo que no se profundiza, yo como juez tengo la obligación de darle ese contexto. Y si no identifico ese contexto, entonces lastimosamente no va a pasar ese primer filtro que es ámbito de protección, que usted lo encuentra en su artículo 7, inciso 1 y 2. Si no pasa a mí también, señores, ¿qué puedo hacer? ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar en el Decreto Supremo 016-2021 las entidades facultadas para intervenir en los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pero ya le adelanto, no porque dice contra la mujer es solo cuando hay hechos de violencia en contra de las mujeres. Puede ser que esa mujer, ese hecho de violencia sea por su condición de mujer, o también como mujer y como integrante del grupo familiar. Y si en el caso es hombre, si es un anciano, si es un niño, podría ser también como integrante del grupo familiar. Ay, doctora, qué discriminatoria usted. O sea, cuando es un hombre, simplemente por su condición de hombre, no entra dentro del ámbito de protección, no entra, señores, no entra. Esta ley ha sido específicamente creada para proteger a la mujer durante todo su ciclo de vida y
Cuando se trata de hombres, ya sea niño y adulto mayor, tenemos que darle un contexto de integrante del grupo familiar. Es decir, quien ejerció la violencia en contra de él es otro integrante del grupo familiar. Doctora, pero yo he visto un caso que un vecino que no tiene vínculo de familiaridad con un niño de 8 años le realizó un tocamiento indebido o le mostró el celular con pornografía y se da un contexto en el que este vecino siempre utilizaba espacios comunes, estaban muy cerca en la casa, para poder ingresar y ver al niño. Ahí cambia la situación. Me estás dando un contexto. Y a este caso, a este niño, no lo voy a discriminar por el hecho de que es niño y no es niña. Porque si es niña, en el artículo 7, en el A, dice mujer durante todo su ciclo de vida. Punto. Entonces es niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y el niño lo dejé en el aire. Ahí sí, por un tema de que no podría ser una discriminación, corresponde también que pase el filtro de ámbito de protección al niño. ¿Correcto? Entonces, claros con esto, porque si usted no tiene claro los sujetos activos y los sujetos pasivos, entonces no vamos a poder seguir avanzando con la clase. Imagínense cómo vamos a llegar ya al tema de la emisión de la medida cuando usted no sabe si pasó el primer filtro. Así que usted tiene que aprender de memoria su artículo 7, delimitación en el A respecto de la mujer durante todo el ciclo de vida y delimitación en el inciso B respecto a integrante del grupo familiar. Y ahí sí puede ser cualquier persona, pero con ese nexo que te establece de relación familiar o de vínculo familiar. Muy bien. Asimismo, en esta línea de tiempo, en el año 2022, se modificó y se incrementó una nueva modalidad de violencia. Y hoy nos ha tocado, justamente, Udiápolis nos ha encargado de hablar de los tipos de violencia. Pero no podemos dejar de lado las modalidades de violencia, porque se relacionan. Tú puedes identificar, ya sabes los tipos cuáles son, y sobre esos, la modalidad de cómo darle vida a uno de los tipos pueden ser varios. Y dentro de esas modalidades, cada vez vamos reconociendo algunas modalidades ya muy concretas. Sin embargo, hay algunas modalidades que todavía no están determinadas como tal, pero que usted las puede enlazar. Por ejemplo, algunos me preguntan, doctora, ¿la alienación parental es una modalidad? ¿Es un tipo de violencia? Y la mayoría dice, pues doctora, clarísimo que sí. Pero ¿está tipificada de esa manera? No está. Pero usted la puede adecuar como dentro de un tipo de violencia psicológica. Claro que sí. Doctora, la violencia vicaria, esa violencia que utiliza como instrumento al niño para generar afectación en la madre. ¿Está tal cual? No, en el Perú no. Sí está en Argentina, sí está en España, pero en el Perú no. Pero usted no le puede dar contexto y puede decir, eso también pudo ser una violencia psicológica o incluso hasta física. Entonces, va a depender de los contextos que usted inserte, ¿correcto? Esos contextos que usted inserte. Muy bien. Y ya el Poder Judicial nos dijo, vamos a facilitar la vida a estos señores porque están en el que cómo aplico, cuáles son los criterios, cuáles son los ejes. Les hizo más fácil la vida y emitió un protocolo de otorgamiento de medidas de protección. Pero hoy, al año 2024, ese protocolo ya resulta insuficiente. Sí. Así que aquellos docentes, aquellos profesores o aquellos jueces que solo utilizan su sagrada Biblia llamada protocolo de otorgamiento, no van a poder resolver ya en este año. Doctora, ¿por qué? Porque ya se modificó, porque ese protocolo no se ha generado una nueva versión con las nuevas reglas del proceso especial, porque ese protocolo se quedó con lo que tenía el decreto legislativo 1470 y el texto único ordenado. ¿Quién lo actualiza? Nadie lo actualiza. Y tenemos en vigencia una ley, un reglamento actual en el 2023, posterior a la emisión del protocolo. Así que, ojito con eso también, por favor.
Ojito con eso. Entonces, se otorga, se da este protocolo. Muy bien, y aquí viene el quiebre. Aquí el candado del que les hablé tiene nombre propio. Ley 31715. Sí, señores. Esta ley 31715 modificó el proceso especial. Ya dejamos atrás el 1470, ¿verdad? Este 31715 nos dice, hey, déjame de estar prescindiendo audiencia en todos los niveles de riesgo. Me vas a empezar a hacer audiencia. Y te voy a dejar una última oportunidad. Cuando tú identifiques riesgo severo, podrás prescindírmelo, pero igual me lo motivas. Motivación. Entonces, le puso la situación más difícil a los jueces, ¿verdad? Ahora ya no es que en todos los riesgos, venía un leve, ya, prescíndase y otórgase. Venía un moderado, prescíndase y otórgase. Correcto, siga. Venía un severo, vea, por todo lado, prescíndase de audiencia. Es decir, no traes audiencia al denunciado, a tu patrocinado, al que te ha ido a tocar la puerta, al que ha pedido tu asesoramiento, no lo convocado. Con la 31715, que esa es tu as bajo la manga, esa es la que tienes que tenerla tú ahí, estampada al juez y decirle, hey, convoca mi audiencia, y si no me convocas, entonces quiero leer tu espacio de motivación para que hayas prescindido. Y si yo leo esa motivación, y es una motivación que no corresponde para que tú prescindas, apelas y en segunda te dan la razón. No, doctora, en la sala todo confirma. Te dan la razón. Te declaran o la nulidad, o si ya es una sala de mucha, bueno, que espero que ese chip se dé, que en sala no necesariamente declaren la nulidad, sino que puedan resolver ya, es decir, puedan confirmar o revocar la medida y dejar atrás el tema de la nulidad. Incluso hacemos un paréntesis acá, recuerden ustedes que en el espacio del tema de la reforma civil y la reforma procesal civil, se exige ya prácticamente que los jueces de las salas superiores dejen de nulificar las sentencias, que empiecen a resolver. Si tienen ellos pueden con actuaciones de oficio, pueden en segunda instancia resolverlo. Esa nulidad conlleva a un retraso en años de cuánto tiempo. Imagínate en protección, hasta que tú agendas una fecha para audiencia de una nulidad, que se va a dar una nulidad, regresa nuevamente al juzgado, cuando una medida de protección tiene que ser rápida, rápida. ¿Hasta qué tiempo vas a esperar? Cuando ya se emite esa decisión en sala, ya tu víctima pasó a mejor vida, o si no, perjudicaste al denunciado también. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, resumen hasta acá. Con tu 31715 vas a andar así. Ahora, esa va a ser tu Biblia. Tu 31715 es tu argumento de apelación. Tu 31715 es tu argumento para cuestionar al juez por qué no te convocó, si tú tenías la oportunidad de ir. Esa, 31715. Esa y nada más que es. ¿Correcto? Incluso algunos jueces dijeron, ay, hay que esperar el reglamento, pues. Que se ha dado la ley, pero falta el reglamento. Ya, en septiembre del 2023 se ha dado el reglamento. Decreto Supremo 009-2023 modifica no solamente el tema de la audiencia, habla acerca de la anonimización o la reserva de identidad desde el nivel policial hasta que termina el proceso. Doctora, cuando son menores de edad, no, a todos. Todas las víctimas anonimizadas. ¿Lo podremos lograr? Difícil, ¿ah? Difícil porque no tenemos el sistema que, por ejemplo, penal sí tiene en el tema de la encriptación, por ejemplo, de los actuados. Señores, recuerden que en el ámbito de protección tenemos hasta denuncias de violencia sexual, tenemos videos, tenemos audios, tenemos imágenes. Ese material es muy sensible. En fiscalía lo encriptan. Aquí en juzgado de violencia todo pasa por mesa de partes electrónicas, se digitaliza y eso no es ni craqueleado. Es decir, esa información es importante que sea encriptada para evitar luego un perjuicio a la víctima, ¿correcto? O incluso al denunciado, ¿ah? ¿Qué pasa si ese denunciado luego se deja sin efecto sus medidas, en el ámbito de sanción se declara su inocencia y todo ese material
Entonces, ya con ese decreto se habla de esta reserva de identidad. Muy bien, señores, eso es tu ley, eso es lo que tú tienes que saber en el ámbito de protección. Ahora vamos a entrar a cada uno de ellos, ¿correcto? ¿Listos y preparados, señores? Eduardo dice, guarden sus comentarios. ¿Por qué? Doctores, dejen comentar, distraigan a la ponencia. ¿Qué? No se preocupen, señores, no se preocupen. Están acá mis defensores, Reader. No, muy bien, muy bien. No se preocupen, ya nosotros manejamos siempre esto de las preguntas, igual las vamos a hacer al final, así que vayan colocándolas, igual vamos a tener un orden. Ustedes despreocúpense. Muy bien. Y yo últimamente ando un poco con el tema del cambio de clima que me afecta y la garganta ya quiere abandonarme. Señores, a ver, aquí atentos todos. Y aquí van mis preguntas, más bien ya ustedes van a darme las respuestas porque ustedes son lo máximo en esto, ya en esta primera parte. ¿Correcto? Bien, a ver, señores, ya saben ustedes que está vigente nuestro texto único ordenado de la Ley 364, ¿correcto? Este texto único ordenado nos dice, ante una denuncia de violencia contra la mujer o integrante del grupo familiar, se va a activar de manera inmediata, al mismo tiempo, el ámbito de protección que está en verdecito y el ámbito de sanción que está en naranjita. Doctora, yo le he prometido a mi patrocinado que esto se va a quedar solo en protección. Ya no lo voy a llevar a sanción. Es más, ya conversé con la víctima y ahí nomás han quedado que se van a reconciliar. Así que aquí nomás en protección nos quedamos. ¿Será posible eso? No, no le ofrezca usted algo a su patrocinado que no le va a poder cumplir. Dele más bien otro discurso. Aquí le voy a dar su discurso. Espérese, un ratito. Primero, automáticamente la policía ya lo está enviando a protección, pero al mismo tiempo ha puesto su enter y lo ha enviado ya a la fiscalía, tal vez lo ha mandado a letra de faltas, pero ya lo remitió, o sea, ya no hay nada que hacer. Está los dos iniciados al mismo tiempo. Y a veces el abogado le dice, no, no te preocupes, ya acá cerró con tu medida y punto. No, porque ya se activó. No hay forma. Antes sí era así. Pasaba una etapa y luego pasabas a la otra etapa. Entonces tenías opción de que se reconcilien, de que otra vez retomen la relación y ya lo librabas de la etapa penal, ¿verdad? Pero ahora no, señores. Automáticamente entran los dos. Pero, doctor, entonces no hay forma de salvarme con paciencia. Ingresan al mismo tiempo. Correcto. ¿Cuál va a avanzar más rápido? El verdecito, protección. Protección va a avanzar inmediatamente, más aún si los plazos son tan cortos, ¿no? 24 horas. Doctora, todos en 24 horas, la ley dice sí, pero ojo, tampoco somos máquinas. Hay que establecer algunos casos en los que no se puede dar en 24 horas. Sí hay algunas excepciones, pero no por ley, sino por la carga procesal. Bien, doctora, en el lado verde es donde usted está trabajando ahora, ¿no? Sí, gracias a Dios seguimos este año de jueces de violencia familiar. Correcto. En el verdecito, la juez de violencia revisa inmediatamente a ver qué hay. Doctora, ¿son actuados diferentes los que van al ámbito de sanción? Señores, es lo mismo. La misma denuncia y actuaciones que hace la policía, ese mismo informe, los oficios que envía para el reconocimiento médico legal, el oficio para la pericia, el oficio para el C, todo lo mismo, igualito, todo, todo. Doctora, si hubo flagrancia, ¿también le envían el acta? También, todo te envían. Ah, correcto. Doctora, ¿el registro de antecedentes penales y policiales también? También, porque es su obligación del policía. Doctora, ¿el registro de denuncias previas de violencia o de otros delitos también lo baja del CIPOL la policía y te envía? Yo felicito a aquellos policías que sí cumplen lo que realmente deben enviar, que es un informe completo, pero hay otros efectivos policiales o comisarías que solo te envían una hoja que es el acta de denuncia. Doctora, ¿ahí encuentras la declaración de la víctima? Sí, encuentras la declaración de la víctima, encuentras el acta de constatación de buen trato, por ejemplo, a la otra parte, en el caso que fue detenido, los datos importantes. Correcto. Lo mismo. El juez de la subespecialidad de violencia, que es un juez de familia, recuerda, en el verde tú estás en un espacio de protección. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a evaluar el caso, primero va a identificar el nivel de riesgo, ¿correcto? Si identifica un nivel de riesgo, según eso va a decir,
¿Convoco audiencia o no convoco audiencia? Pero ojo, eso es siempre y cuando ya pasó el filtro de que es un hecho que tiene una configuración de un posible hecho de violencia que pueda afectar, no dice que afectó, sino que pueda afectar a la víctima, ya sea en su integridad física, psicológica, sexual o económica. Doctora, a ver, me perdí. Ya, correcto. Llega el caso. Tú, para que ese caso sea factible de que tú emitas una medida, porque no es que en todos los casos tú emites, tú tienes que hacer un análisis. Y el primer análisis que se hace es, ¿este hecho configura un hecho de violencia en el marco del ámbito de protección? Por ejemplo, llega un caso que se pelean dos primos, han estado tomando en una cantina y se han agarrado a botellazos. Disculpen el ejemplo, pero esos casos llegan. Doctora, son primos. Tiene que entrar por violencia familiar. ¿Correcto? ¿Es así? Solo porque tienen el vínculo, esos primos ni se conocieron, es más, cuando han ido a la policía recién se han dado cuenta que son familia. Dos hombres. Señores, en mi primer filtro, que debería hacerlo incluso a nivel policial, ellos ya a veces hacen su filtro, pero yo siempre, como yo soy profesora de los efectivos policiales aquí en La Libertad, yo les digo, es mejor que usted lo mande a violencia y que en violencia más bien nosotros digamos que no corresponde, a que usted de frente diga que no corresponde, porque se puede ganar un problema grande. Pero en este caso, ¿qué contexto de violencia de integrantes del grupo familiar hay? ¿Qué relación de subordinación? ¿Qué asimetrías de poder? ¿Qué hay ahí en dos primos que incluso, por ejemplo, el otro típico caso, van a repartir una herencia, llaman al testamento, llaman al 1, 2, 3, al primo 1, 2, 3, 4, todos llegan, incluso los que no están en el testamento, y se pelean? Necesariamente yo digo necesariamente porque tengo que analizar el contexto. Si no hay contexto, señores, yo no puedo responderles a ustedes cuando me dicen, doctora, pero una tía que mató sus patitos de su sobrina, dame contexto. Porque claro que puede entrar tía, sobrina, más aún si la sobrina es menor de edad. Más aún si la sobrina vive en esa casa y está de prestadita ahí porque no es su casa, sin embargo no tiene vivienda, condición de pobreza. Mira todo lo que puede identificar de condiciones de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, tú que conoces el caso me tienes que ayudar. Porque si tú crees que el ámbito de violencia familiar se determina solo por tus premisas, profesora que jaló la oreja, yo no te puedo ayudar. Tú tienes que darme el contexto. ¿Y cómo me determinas el contexto? Escuchando a la víctima, conociendo el caso, identificando todas las condiciones de vulnerabilidad o incluso si te vas mucho más allá, la peligrosidad del denunciado. Pero tienes que pasarme el primer tamiz que es ámbito de protección. Doctora, ¿y dónde encuentro? Artículo 7. No hay otro. Ahí está. Me identificas claramente sujeto activo y sujeto pasivo. Tú tienes la obligación de identificarme. Doctora, ¿quién es el sujeto pasivo? Sobre el que recae la violencia. Doctora, ¿quién es el sujeto activo? El que ejerce la violencia. ¿Correcto? Ahora, cuando tú estás en mi ámbito de protección, cuidadito de aquel que me habla de agresora. Jalón de orejas. Tu patrocinado será denunciado hasta que en el naranja concluya y diga que es culpable. Mientras que siga en mi verdecito o incluso en el naranja recién en proceso, seguirá teniendo la calidad de denunciado. Doctora, pero agresor, es el agresor. No, no es agresor. Pero doctora, ya usted emitió la medida, usted ya dictó la medida, la prohibición de acercamiento incluso. ¿Pero a quién? ¿Al agresor? Al denunciado. Y doctora, ¿y por qué entonces se ha puesto víctima? O sea, usted identifica víctima, pero no identifica agresor. ¿Cómo es eso? Sí. Si yo dicto medida de protección como juez, es porque yo identifiqué víctima, pero no he identificado agresor.
sigue siendo el posible agresor. Puede ser que ella sea víctima de su papá, su padrastro, su abuelito, de la sociedad, de su colegio, del vecino, y que se denunció y en ese momento se abre esta caja de Pandora y puede identificar algunas situaciones en las que a ella se denota esa situación de vulnerabilidad y que es víctima de un hecho de violencia. Pero el posible agresor, bajo esos hechos denunciados, que la veracidad de los hechos incluso se verá ya en un espacio probatorio mucho más amplio. Entonces tú sigues en tu verbo, pasaste tu primer filtro, identificaste tu sujeto activo, tu sujeto pasivo, doctora, pasó. Si es un hecho o un posible hecho que configure una afectación, una posible afectación a la integridad física, psicológica, económico, patrimonial de la víctima. ¿Y quién es la víctima? Uno es mujer, y al ser la víctima mujer, señores, el sujeto activo, ¿quién puede ser? ¿Necesariamente un integrante del grupo familiar? No, puede ser cualquier persona. Doctora, entonces, usted mañana es víctima de violencia y soy víctima de violencia por mi condición de tal, por mi vecino, por el del transporte público, por tal vez algún conectado el día de hoy. Podría ser, sin necesidad que sea mi familia. ¿Ok? Ahora, también puedo ser víctima de mi familia, mi papá, mi abuelo, mi hijo, no tengo, pero podría ser en algún momento, mi esposo, mi pareja, mi enamorado, mi saliente, no. También podría ser, ¿sí o no? También, claro que sí. Podría ser en mi condición de mujer, porque como soy mujer, cualquier persona, familia o no familia. Doctora, y cuando es hombre, ya les dije a ustedes, cuando es hombre, pero es a un adulto mayor, por ejemplo, claro que sí, con mayor atención. Doctora, un hombre robusto como el que está conectado ahora, como está ahí Eduardo Vargas, ¿podría ser sujeto pasivo de un hecho de violencia? Claro que sí. No necesariamente por mí, porque yo no tengo una vinculación con él sentimental, pero podría ser con su pareja. Él podría ser víctima de un hecho de violencia por parte de su pareja, o por parte de su papá, o su abuelo, o su hijo, tal vez. Claro que sí. Vamos a determinar si en el caso del hijo, si es que pueden los menores de edad ser sujetos activos de violencia. Vamos a ver eso. Vamos a ver, no me responda de frente, sí, no, no. Hay que analizar lo que dice el protocolo. ¿Cuándo un menor de edad puede ser sujeto activo? O sea, que él genere la violencia. Vamos con pausa, vamos con pausa. Entonces, sigamos. El juez de familia dicta la medida de protección. Ya, doctora, lo logré. Luego que usted analizó que sí pasaba el tamiz del ámbito de protección. Luego que usted analizó criterios y ejes específicos que ya lo van a analizar a profundidad con otra docente. Y también analizó la vulnerabilidad y la peligrosidad. Analizó también los criterios de proporcionalidad, el criterio de variabilidad, el criterio de integralidad de la medida. Ya ya hizo toda su tarea y logró su medida. Ya está su medida, correcto. Todo eso rapidísimo, ¿eh? Usted tiene su medida, muy bien. Pero miren, el ámbito penal avanza rápido también. Imaginemos, porque aquí actualmente no avanza. Imaginemos. Pero a nivel fiscal, la víctima dice, ya no voy más. Yo le voy a dar una última oportunidad. De las 20 oportunidades que le dio de cambio, le va a dar la 21ª. Esta vez él sí me ha prometido, porque ha venido su papá del extranjero, ha venido su mamá, han hecho una misa en mi nombre, y esta vez sí va a cambiar. Entonces, en fiscalía, cuando le dicen, pase usted para el reconocimiento médico legal, no va. Cuando le han dicho, pase para la pericia, no ha ido. Cuando ha querido hacerle el informe psicológico, el SEM, ya sabes tú que el informe psicológico del SEM tiene igual valor probatorio que la pericia. Ojo, importante el trabajo del SEM ahí cuando es tema de violencia psicológica. No ha ido. ¿Qué hace el fiscal? ¿Tiene herramientas? ¿Con qué continúa?
Nada. Entonces, puede ser que Fiscalía archiva la denuncia. Uf, tú estás feliz. Tú estás feliz porque ya lo archivaron. Pero en tus medidas de protección que te habían dado, la jueza había dictaminado, por ejemplo, el retiro del agresor. Imaginemos una jueza que estaba con la ley anterior dio el retiro. Ahora ya para el retiro hay nuevos candados. Eso lo vamos a hablar un momentito más atrás, más adelante. Imaginemos que dice ahí retiro, pero tú estás feliz porque a ti te han notificado hoy día tú como abogado que está archivada la denuncia. Ay, entonces tu patrocinado te llama. Doctor, he visto que, no, tú le avisas, estimado amigo, ya lo logré. Se archivó la denuncia. Tú no hiciste mucho, pero ya tú lo lograste. Se archivó la denuncia. Correcto. Doctor, la pregunta es, ¿hoy en la noche ingreso a mi casa o no? ¿Qué le va a decir el abogado? Ya se archivó a nivel penal, ¿ah? Pero tenemos unas medidas de protección acá, en el verdecito. Doctor, ¿ingreso a mi casa en la noche o no? ¿Qué le va a decir usted? ¿Que ingrese? Vaya nomás, lleve todas sus cosas y regrese. No, ¿verdad? No puede. Como dice Francesca, así quiera. Doctora, pero si se ha archivado en el ámbito penal, es independiente, es autónomo. ¿O el fiscal me va a obligar a mí como jueza que yo varíe mi medida? No. Doctora, ya, se la pongo más difícil. Hay una sentencia, doctora, absolutoria, lo hemos logrado, sacar mi foto, caso ganado, hizo que ahora sale en el Facebook, ¿no? Caso ganado, sentencia absolutoria, mi patrocinado. En este mismo momento se está dirigiendo, incluso lo transmite por Facebook Live, mi patrocinado va a ingresar a su casa, orondo él, inocente. ¿Qué va a pasar con su patrocinado ingresando a su casa? Para eso, no, para eso, imagínate, ese asesoramiento. Va, puede incluso con ese medio probatorio mostrar que el pese a que estaba notificado válidamente con la medida de protección, él incumple y se acerca a la víctima. ¿Y ahí qué va a pasar? Si la otra parte quiere pelea, porque tú sabes que a veces en este espacio un momentito estoy tranquila y después al día siguiente cambio de ánimo y digo, ah, no, te acercaste, muy bien. Porque tal vez en la transmisión dijo, sí, porque ella fue una mentirosa. Ah, muy bien. Desobediencia a la autoridad. Clavadita la desobediencia. Él tenía conocimiento, se justifica en una sentencia absolutoria y ingresa, se acerca e incluso la llamó mentirosa. Fin. Luchó tanto en el ámbito penal y mire el error que viene a cometer ya con una sentencia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el abogado? El abogado, mira, yo a veces les recomiendo a ustedes, señores abogados, no esperen la sentencia absolutoria para que tú me pidas variación, ¿ah? ¿Por qué esperar la denuncia que sea archivada para que tú me pidas variación? No, doctor, es que el reglamento así lo dice, pues. El reglamento dice, una vez archivada la denuncia, o puedes solicitarle al juez, hey, no es limitante. Si tú te matriculas en ese diplomado, vas a tener claro que a partir de un criterio que es variabilidad de las decisiones, ¿por qué? Porque varía el nivel de riesgo independientemente si esa denuncia se archiva o no. El nivel de riesgo es algo que está en constante opción de cambio, porque las relaciones afectivas o las relaciones familiares pueden conllevar a que este nivel de riesgo que se identificó al momento de la medida de protección, cuando ya el proceso avanzó, cambió. ¿Cómo así, doctora? Puede ser que el nivel de riesgo se incrementó o puede ser que el nivel de riesgo bajó. Y si bajó, puedo dejar sin efecto alguna medida. Y aquí viene mi ejemplo, ¿ah? Atentos a mi ejemplo. Ahora, doctora, ¿qué hago? Pongo en conocimiento al juzgado, correcto. ¿Al juzgado de qué? De que emitió la medida.
porque solo él la puede dejar sin efecto. Usted no le va, hay algunos que le dicen, señor juzgado de penal, oficie usted al juzgado, lo puede oficiar, pero el que lo tienes que pedir tú, tienes que pedirlo a mi juzgado, para yo evaluar tu comportamiento. ¿Qué es lo que evalúo yo? El señor durante todo ese tiempo que duró el proceso, ¿acudió a la terapia? No, no acudió porque él estaba seguro de su inocencia. Él estaba seguro de su inocencia y por eso no acudió, doctora. Más, yo le aconsejé. Muy bien. Como ciudadano no hace caso a las decisiones judiciales. Perfecto. Dos, tengo que identificar si ese nivel de riesgo se sigue manteniendo o no. ¿Podría concertar una audiencia? Claro que sí. Y en audiencia incluso podría decirme la misma víctima, bueno, doctora, ahora por el tema de mis hijos, él viene y recoge a mis hijos, los lleva al colegio. El tema de la prohibición de acercamiento o la restricción del acercamiento, creo que ya ella misma dice, ya no sería muy factible porque él viene y recoge a mis hijos. No tenemos mayor comunicación, la comunicación que tenemos es una comunicación alturada. Perfecto. Más lo que me dice el Centro de Salud Mental, que ha concluido sus capacitaciones, sus visitas, incluso ambas partes han acudido, han hecho hasta terapia como padres. Perfecto. ¿Necesitaré específicamente que ese proceso se termine para yo poder variarlo? No. Ahora, usted lo va a tener clarita en este ejemplo. Señores, caso John Kelly, que algunos ya lo han escuchado, pero lo van a tener que escuchar otra vez porque ya con esta explicación usted lo va a entender. John Kelvin es denunciado por violencia sexual en una primera oportunidad. Y aparte de otras situaciones más que se evidenciaron. Cuando él es denunciado por violencia sexual, se emiten medidas de protección en el ámbito de protección. Dentro de esas medidas de protección a su favor de la víctima, que era su ex, la madre de sus hijos, Dalia, se le emiten medidas como, por ejemplo, entre una de ellas, el retiro del hogar y la prohibición de aproximarse. Correcto. El señor se va a la cárcel, pero se va a la cárcel con una prisión preventiva por el tema de violencia sexual. Hasta ahí estamos claros. Él va, esa prisión termina y él sale en libertad. Para que su proceso siga en libertad, ¿correcto? El día que él sale, sale cargando su Cristo morado, hasta ahí todo bien, y atrás de él, cuando sale su abogado, y se van a almorzar. En ese espacio de almuerzo presente, ¿quién sentadita a su costado? La víctima. Pese a que había una decisión que decía prohibición de acercarse. Pero la víctima estaba almorzando con él. Se le cuestionó mucho a ella ese tema, pero en el ámbito de protección nosotros no ejercemos apercibimiento porque ella estaba sentada ahí. Lo tiene que activar más bien. No pasó nada. Ellos han seguido teniendo una relación de comunicación, entiendo, supongo, hasta que un día, pasado el tiempo, porque recuerda que tus medidas de protección no prescriben, no caducan, indistintamente que ese proceso penal siga avanzando. Obviamente tú en libertad, pero tu proceso sigue. Y tus medidas siguen recontra sí. Pese a que en ese primer evento ellos se sentaron todos juntos como hermanos y no hubo problema, luego sí empezaron nuevamente los conflictos. Y eso pasa, señores, pasa, porque los conflictos son cambiantes. Muy bien, ¿qué pasa ahí? Él, en el momento en el que sucedió el nuevo hecho, estaba en la casa o en la puerta de la casa de la víctima. Inmediatamente, estando en la puerta, así él decía, pero yo he venido a recoger a mis hijos, ella me permitió, ya, pero ¿qué dice tu medida de protección que tú la leíste, que tu abogado te hizo firmar, que tú estabas totalmente notificado? No te acerques, no te aproximes. Y tú justificas que porque fuiste a recogernos al colegio y que esto y que el otro y que hubo el conflicto, pero fue por, ya. ¿Qué se necesita para denunciar desobediencia a la autoridad?
Primero, en ese hecho, llegó la comisaría, lo detuvieron, llegó a la comisaría, desobediencia a la autoridad de manera inmediata, el juzgado de familia verificó la cédula de notificación, ya estaba notificado, volvió a cometer un nuevo hecho, se acabó, pasó, fiscalía pide prisión preventiva por el quantum que es mayor de 5 años, creo que es. Pide prisión preventiva por esa desobediencia. Y eso que con la última modificación que se ha dado al tema de la prisión preventiva, ojo, han salido varios delitos, ¿verdad? Ya no puedes pedir prisión, por ejemplo, por usurpación. Varios delitos han quedado fuera, pero este no ha quedado fuera, por si acaso. Y piden prisión preventiva. ¿Qué creen? Adentro nuevamente. Ya no por la violencia sexual, por la desobediencia a la autoridad. ¿Qué hacemos con ese abogado de John Kelly? ¿A quién le echamos la culpa? Al abogado, siempre nos echan la culpa, ¿verdad? Pero miren, señores, yo creo que más allá de quién es el culpable o no, se hubiera podido dar una mejor asesoramiento si es que el abogado, el día nada más que vio que se fueron a comer juntos, después de que él salió, por el tema de prisión preventiva de violencia sexual, y cuando él le comentó, porque por eso el abogado tiene que ser casi tu sacerdote, tu confesor, hey, voy a ir a recoger a mi hijo, ¿no habrá problema? Entonces, si el abogado o el mismo John Kelly avisaba al juzgado verde, al de medidas de protección, le decía, doctora, mire, es cierto, violencia sexual es una situación de un nivel de riesgo severo, pero han cambiado los niveles de riesgo. Ahora tengo comunicación con ella. Voy y recojo a mis hijos, ella lo autoriza. Estamos yendo a la terapia, lo estamos haciendo por el bien de mis hijos. Ella trabaja ahora todo el día y yo puedo ir a recogerlos, no tengo ningún problema. Ha cambiado el nivel de riesgo. ¿Podrá usted variar esa medida y dejar sin efecto al menos esa de prohibición de acercarme? ¿Qué creen que hubiera pasado en la audiencia de medidas de protección? Fácilmente hubiese podido variar. Entonces, cuando se daba ese nuevo conflicto que sucedió televisado todavía y se llevaron al hombre, en este caso se hubiera cuidado su libertad, porque esa medida ya no la estaba incumpliendo, la de acercarse o aproximarse. Entonces, miren ustedes la importancia de estar atentos con la variación de la medida. No esperar archivos ni sentencias absolutorias, ojo, pero sí me tienes que justificar bien, pues, ¿correcto? Justifícame bien, porque si no, va a ser un mecanismo alterno a la apelación. Hoy se me pasó la apelación, y ahí está mi tip. Se me pasó la apelación, porque mi patrocinado llegó a verme ya el cuarto día. Recuerda que son 3. Pero tú anda como un buen abogado construyendo tu caso. A ver, señor, muy bien, es el cuarto día, tiene que ir a la terapia inmediatamente. Va a mejorar su relación con la víctima. No, pero es que esa mujer no se puede hablar con ella, etc. Ah, ya. Encontrar el mecanismo a través de la terapia o a través de los abogados. La idea es ir, que el camino sea cada vez menos obstáculos en ese camino de generar un contacto con ella. Una vez que ya está casi listo, ya esa armonía, que ya está casi convencido del tema, solicitas una audiencia de variación con la finalidad de que se pueda hacer la entrevista con ella, se pueda pedir los informes correspondientes y puedas variar las medidas. No te aseguro que la dejes sin efecto si todavía no hay una sentencia o no hay un archivo como tal, pero al menos variar para quedarte solo con unas prohibiciones genéricas. ¿Correcto? Esa es mi estrategia el día de hoy para usted. Muy bien. Doctora, ya usted me ha explicado que por más que se archive la denuncia o hay una sentencia absolutoria, mi patrocinado no lo puedo mandar que vaya e ingrese a la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no influye de manera directa en la resolución del auto final que emitió la medida. Somos totalmente independientes, ¿correcto? Ese es mi ámbito de protección
y mi ámbito de sanción con su ejemplito para que usted lo tenga clarísimo. Muy bien, avanzamos. Doctora, las instituciones que usted nos mencionó, ¿cuáles son esas instituciones? Mire, usted hoy día puede ir a la Policía Nacional del Perú. Doctora, el hecho pasó en Virú, pero yo estoy en Trujillo, ahorita estoy en Tumbes. ¿Puedo denunciar en la comisaría de cualquier parte del país? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Alejandrina dice, clarísimo que sí, doctor, esa pregunta ni se pregunta. Claro que sí. Ahora otra preguntita. ¿Qué pasa si ya Rosa, las dos Rosas, existía una denuncia en Lima? Y ellos están viviendo en Lima, pero ella ha denunciado ahora en Tumbes. ¿Qué hacemos? Hay dos denuncias, ojo. Hay un antecedente de denuncia, incluso ya se emitió medidas. Hay un nuevo, igual usted lo registra, como dice Luz, pero ahí sí puede acumular los procesos. Doctora, ¿y a quién lo acumula? ¿Quién va a tramitar el nuevo proceso? Recuerde usted que en ese caso todo es províctima. Para mí se desarrolla províctima. Doctora, ahora ella está trabajando en Tumbes. Se registró en Lima el primer hecho porque ellos vivían en Lima, pero ahora estaban viviendo en Tumbes. Ah, entonces en Tumbes. Pero la regla sería que se acumule al anterior, pero puede flexibilizarse. Recuerda tú que en el espacio de protección todo se flexibiliza a favor de la víctima. Cada uno, como dice Susana, tiene sus particularidades. Muy bien, pero usted igual lo registra, igual puede ser en cualquier parte del país. Muy bien, policía. Ahora, ¿qué pasa? La policía a veces está interconectada con el Centro de Emergencia Mujer, ¿verdad? Hay algunos CEM que funcionan en comisaría. Tienen turno 24 horas, algunos tienen turno solamente un turno de oficina. Pero el que recepciona la denuncia, ¿quién es? ¿El CEM o la policía? Si es un CEN en comisaría, obviamente la parte lo primero que va a hacer es ir a la policía. Ellos son los que registran, Stephanie. Pero el asesoramiento que van a recibir, ya sea antes, durante y después, un asesoramiento legal, psicológico, de acompañamiento social, es el CEN. Para mí, ese mayor éxito sería que trabaje así, articulado, pero no siempre pasa eso, sobre todo Armando en aquellos distritos judiciales o aquellos órganos jurisdiccionales o en todo caso aquellas zonas específicas donde no contamos con CEP, ¿correcto? Muy bien, entonces ya sabes, tú vas a la policía. Doctora, yo quiero ir directamente al Ministerio Público, porque justo estoy ahorita en el Ministerio Público y quiero... Es más, el mismo fiscal me quiere poner la denuncia. ¿Tiene que ir el fiscal a la policía? No. La misma fiscalía podría... Claro que sí, como dice Verónica. Muy bien. Doctora, estoy ahorita en el Poder Judicial, estoy viendo mi proceso de alimentos de este hombre que no me pasa los alimentos para mis hijos, es más, que esto, que el otro, me golpea, que quiero denunciar ahorita, me han dicho que puedo denunciar acá en el Poder Judicial. ¿Puedo denunciar en el Poder Judicial directamente? También puedo denunciar de manera directa. Entonces, doctora, para denunciar tienes estos, policía, ministerio y poder judicial. Pero doctora, a mí me han dicho que puedo llamar a la línea 100, puedo llamar al chat 100, puedo comunicarme con Alegra, puedo comunicarme con Aurora, puedo comunicarme con el Minjus, con la Defensoría de Oficio. Claro que sí. Todos ellos van a ser instituciones encargadas de viabilizar para que vayas a la policía, al Ministerio Público o al Poder Judicial. Y mi pregunta es, doctora, de estas instituciones que usted me ha dicho, ¿quién llena ficha de valoración de riesgo? Porque se supone que si tú vas a poner tu denuncia, te van a hacer que llenes tu ficha. ¿Quién lo llena la ficha? Díganme ustedes. A ver, primero, ¿quién llena la ficha? De cajón.
¿Quién llena la ficha? La policía, me dice, correcto. La policía. Señores, ¿la fiscalía puede llenar? Correcto. Alguien por ahí me dice, por ejemplo, doctora, el que recepciona más rápido. Doctora, ¿el Poder Judicial lo puede llenar? Sí, correcto. Pregunta, ¿el Centro de Emergencia Mujer llena ficha de valoración de riesgo? El CEN, ¿llena ficha de valoración de riesgo? Por ahí algunos sí, ¿ah? Por ahí me ponen algunos sí. No se confundan. Lo que llena el CEN es su ficha técnica, su ficha para usuarios, pero ellos no pueden llenar ficha de valoración de riesgo, ¿correcto? Porque la ficha de valoración de riesgo, ¿qué es? Y lo van a ver ya con la colega que viene. Es el instrumento para determinar el nivel de riesgo. ¿Y cómo lo va? Es como que el abogado lo llene la ficha. ¿Qué sentido tendría? ¿Correcto? Y recuerda que en el Poder Judicial pueden llenarlo todos menos el juez. Muy bien, correcto. Seguimos avanzando. Hoy me encargaron hablar de los tipos de violencia, ¿correcto? Pero aquí les traigo este decreto supremo 005-2022-1000. Dentro de este me incorpora una nueva modalidad, pero también me habla de los tipos. Ahorita le vamos a dar pase ya, creo que a partir de la 1:10, vamos a dar ya pase a las preguntas, vamos a ir anotando más bien quienes están levantando su manito. Miren, facilito. Artículo 6 y artículo 8. Ahí usted tiene el reglamento de la ley 33. Y ahí ya está modificado. Ojo, se ha modificado en el 2022, ¿ah? En el 2022. ¿Qué dice? Modifican los artículos 6 y 8 del reglamento de la ley 3364 específicamente. Uno, finalidad del proceso. Esto es en el 2022. El proceso especial tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia. ¿A través del otorgamiento de qué? Medidas de protección y medidas cautelares. Recuerda que emitimos las dos cosas. Y la sanción, o sea, ámbito de protección y la sanción de las personas que resulten responsables. Correcto. Asimismo, tiene la finalidad de contribuir en la recuperación de la víctima. En todas las fases del proceso se garantiza la protección a la integridad física y mental de las víctimas, sobre todo aquellas que puedan tener algún tipo de riesgo en intimidación, represalias, revictimización, entre otros. Las medidas adoptadas para la atención de los casos de desaparición de mujeres, niñas y niños y adolescentes se regirán de acuerdo a lo dispuesto a su normativa vigente. Recuerda lo que es desaparición o casos forzados de niños, ya no lo vemos con la ley de violencia, sino lo ve directamente la ley de la materia, ¿correcto? Y aquí tenemos sus modalidades y tipos de violencia en su artículo 8. Y en el reglamento dice, los actos de violencia contra las mujeres señalados en el artículo 5 de esta ley pueden darse a través de varias modalidades, que no es lo mismo que tipos. No vaya a confundirse usted en el examen y le ponen modalidades, tipos y usted marca y se equivoca. No, cuide sus puntos. Las modalidades, mira, incluyen aquellas que se manifiestan a través de, por ejemplo, una violencia en relación de pareja, un feminicidio, una trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el acoso sexual, la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Recuerda la violencia obstétrica que se fue hasta la Corte Interamericana. Ya, ahí está. Las esterilizaciones forzadas de nuestro Fujimori, recuerdan, también. Hostigamiento sexual. Acoso político. Esa fue una nueva que entró en el año 2019, si más no recuerdo. Una nueva modalidad, acoso político. Justo fue por las elecciones. Recuerden que a Ingrid Bazán le sacaban algunas cosas en el que señalaban de que, relacionado al acoso político, de que por la pareja que tenía anteriormente, eso, y ella estaba candidateando, ya. Ahí podría considerarse un acoso político.
Era una violencia contra la mujer, pero ella estaba luchando por alcanzar un espacio, un tipo de representación y era atacada de esa forma. Nos parecerá bien o no la congresista, pero de que fue atacada, fue atacada. ¿Correcto? Eso es la configuración de un acoso. Violencia en conflicto armado, violencia a través de las tecnologías de la información, ahora que se utiliza Facebook, se utiliza varios mecanismos tecnológicos para generar violencia. Y entre otros, miren, incorporaron una nueva modalidad, acoso a través del proceso judicial. Y la pregunta para ustedes es la siguiente. A ver, el día de hoy, una víctima de violencia quiere salir del ciclo de violencia. Tiene a su cargo, imaginemos 3 hijos. No tiene recursos económicos, no tiene equipo celular y el día de hoy quiere decidir salir del ciclo de violencia. Va a la comisaría, se va por la noche, tal vez ayer en la noche, pongamos lo más triste el caso. Va a la comisaría, deja a sus hijos porque ella no tiene recursos económicos y va a la comisaría. Denuncia. Y le dicen, bueno, hay una opción de darle tal vez albergaje y la municipalidad da un presupuesto para que puedas pasar esta noche en un hotel o puedas pasar en un albergue, etc. Ella dice, bueno, está tratando de recién configurar este espacio de que ya no salió de ese ciclo de vida. La pareja se entera o la expareja se entera que ella salió del ciclo de violencia. Se dirige a una comisaría y lo primero que hace es que se registre el abandono de hogar. Uno. Segundo, al día siguiente, por mes de partes electrónicas nomás, demanda de alimentos a favor de sus 3 hijos. Estamos hablando del que se quedó en casa. Tercero y no menos importante, tenencia exclusiva, incluso le pide exclusiva, que ahora es tan difícil la exclusiva, porque recuerda que rige la compartida. Tenencia exclusiva porque se fue con el amante. Señores, eso sucede. Entonces, si un juez con profundidad identifica que como parte del querer salir del ciclo y denunciar, se ejerce un acoso a través del proceso judicial, es decir, lluvia de procesos judiciales por haber salido del ciclo de violencia, puede configurarse una modalidad de violencia. Doctora, pero esa modalidad, ¿a qué tipo de violencia lo asocio? Allá, a las más comunes. ¿Cuáles son? Física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Así que artículos 6 y 8 de su reglamento está más clarísimo, solamente usted tiene esos 4 tipos y puede darse varias manifestaciones y modalidades, pero usted me los encaja en estos. A ver, tipificado en ámbito de sanción, con pena privativa, con pena específico, o tipo, como tipo, ¿está la violencia física? ¿Sí o no? En el Código Penal, en ese código que se ha modificado tanto en este último año, ¿la encontramos la violencia física? ¿Cómo? Lesiones tipo base, lesiones graves, lesiones leves, ¿correcto? La violencia psicológica está tipificada como tal, violencia sin lesión, ¿no? Maltrato sin lesión. Tenemos la violencia psicológica como tal. ¿La violencia sexual? Claro que sí, doctora. Pregunta, ¿y la violencia económica o patrimonial en qué artículo lo encuentra usted del Código Penal? ¿O cuál es el delito de la violencia económica? ¿Está tipificado o no? ¿Tipificada penalmente la violencia económica está o no? Y si usted me dice la respuesta, también me tendrá que dar respuesta si es que usted puede detener por flagrancia por violencia económica. Si está, me dice Luis Gema. A ver, ¿cuál es? Benjamín se lanza con todo y dice omisión a la asistencia familiar. ¿Será cierto? ¿La omisión a la asistencia familiar es violencia económica? ¿Qué dicen ustedes? La omisión que yo sepa es, acabas tu proceso de alimentos
incumples una liquidación pendiente, estás válidamente notificado y te vas al ámbito de omisión, ¿verdad? ¿Mm? Ahora, señores, el tema es que la violencia económico-patrimonial no es omisión a la asistencia familiar, ¿no? Entonces, podré detener en flagrancia por violencia económica. ¿Estará correcto que un efectivo policial detenga por flagrancia económica, por violencia económica? ¿Qué haría usted? No, pues claro, estimado Roberto, de que está en la ley, está en la ley, pero la ley es la ley 334, pero no es ley penal, o esa te dice que es un tipo que puedes detenerlo en flagrancia. No existe, como dice Álvaro, correcto. Señores, no está tipificada. Tú no puedes detenerlo por esto. No puedes mandarlo a la carceleta. ¿Y por qué les digo esto? Porque sucede, ¿correcto? En algunos casos, estimada Alejandrina, se dan, y es importante que usted lo tenga clarísimo que no. Y por ahí alguien me dijo que es la omisión a la asistencia familiar, pero no es la omisión a la asistencia familiar. Claro, no hay forma. Pero ¿yo qué podría hacer? Ligarlo a la violencia, la económico-patrimonial. ¿Por qué no la ligo a la violencia psicológica? Ah, muy bien, Maguiña, Alexandra. Muy bien, Alejandrina. La enlazo. Por ejemplo, José Luis Requena, estás rompiéndome el televisor, porque hay personas así, ¿no? Ya sea mujer o hombre. Oye, ¿sabes qué? Acabo de encontrar tu celular por no activar tus mensajes temporales, los tienes ahí guardados. Estabas durmiendo, cogió tu dedito, plum, la huella, te revisó todos los chats. Y empezó a destrozar todas las cosas de la casa. Ahora, señores, en esos contextos, mi pregunta es, ¿la infidelidad es violencia psicológica? ¿Sí o no? La infidelidad. Sí, dice Edgar. Stephanie, sí, dice Luz. Entonces, mucho cuidado. Todos los infieles pueden ser detenidos entonces, porque no ves que tú me estás diciendo que es violencia psicológica, y si la violencia psicológica es un delito, entonces ya saben, ustedes a sus patrocinados le van a ir a aconsejar, ni bien te saca la vuelta, violencia psicológica, y lo detienen y lo mandan a la carceleta, vas a ver que nunca más te saca la vuelta. Uf, lo máximo que aprendí en Udiápolis. Me voy contentísimo, doctora. Señores, ¿qué les he hablado yo que me estoy quedando sin garganta? ¿Qué tiene que analizar usted? Él, escriba ahí, por favor. ¿Qué es lo que tiene que analizar usted? Más allá de decir si es infidelidad o no, ¿qué tiene que analizar usted? Él, muy bien. Él, Maguiña, muy bien. Verónica, Rosa, Edinson, Georgina, Dulce, Erly. Él, muy bien. Muy bien, Armando, muy bien. Edgar, correcto. Alicia, correcto. La psicóloga, correcto. No lo leí su nombre correcto. Psicóloga, ¿qué más decía? Max, perdón, el psicólogo Max Mendoza, correcto. El contexto. Doctora, no solamente el hecho de que es infiel, sino que le estaba haciendo infiel, destruía sus cosas, la golpeó encima por descubrir ella misma la infidelidad, el otro se enojó porque coges mi celular, la golpeó y encima estaba en estado de gestación. Analizo el contexto, vulnerabilidad de la víctima, mujer, condición como tal, estado gestacional, supuestas agresiones físicas. Claro, Alejandrina, pero yo te digo, por eso tienes que darle contexto. Nada justifica la violencia, correcto. Muy bien, William Loaiza. Lo que podría configurar no es la infidelidad como tal, porque señores, lastimosamente usted tiene que avisarle a su patrocinado que todos estamos expuestos a una infidelidad. La conferencista no se salva. Todos estamos expuestos a ello. Y no por eso soy víctima de violencia psicológica, pues. No, usted no vaya más allá de lo que en realidad se quiere proteger, porque si usted va con esa idea, en realidad lo que va a hacer es saturar el sistema. Yo escucho y veo el canal YouTube Aula Virtual del Poder. Ya, correcto.
¿Y qué dicen en el aula, Susana? Que sí la infidelidad es violencia. La infidelidad genera. Jaime, tú no me puedes decir que la infidelidad genera daño. Imagínate esa premisa, señor. ¿Quién determina el daño? A ver, a todos mis conectados. ¿Quién puede decir que hay daño? ¿Qué cosa me dice? ¿Qué cosa me dice que hay daño? Puedo decirle, el abogado puede afirmarlo tal vez, pero ¿quién me va a decir? Correcto, el psiquiatra, el médico va a determinar daño, el perito, a partir de una pericia. Es el único que va a decir que hay daño. Imagínate lo grave que me estás diciendo tú. Porque incluso el perito puede decir que hay una reacción ansiosa, no necesariamente un daño. Hay una reacción ansiosa al hecho, o el psicólogo, perdón, el psiquiatra, el psicólogo en el caso del informe psicológico. También, en el caso del informe psicológico que hace el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo. Uno en punto. Claro que sí. Ahora, Vitia Pérez me dice, la infidelidad conlleva un daño mental, me dice. Qué ligero eso. Sobre todo como abogados. Yo entiendo que aquí hay una comunidad también ciudadanos, público en general, pero hay que tener claro, señores, hay que analizar el contexto y adicional a eso hay que servirnos de los instrumentos. ¿Quién van a dar esos instrumentos? El informe psicológico, Ricardo, porque el informe psicológico del SEM, que lo realiza un psicólogo, determina afectación o determina reacción ansiosa, ¿correcto? Y si tú vas a la pericia psicológica como tal, ya el Instituto de Medicina Legal, el perito determinará si es que hubo daño o reacción ansiosa o no hay síntoma de alteración, ¿correcto? Ahora, cuando tú me dices, Berta, Edgar, los centros de salud mental, cuidadito con eso, porque cuando tú vas a luchar en tu ámbito penal, ahí, como dice Susana, es importante el informe psicológico o la pericia. Señores, pregunta, para mi ámbito de protección, yo necesito, sin informe, no doy medidas. ¿Necesito el informe para dar mis medidas? No necesito. Yo podría ahí analizar el contexto. Adicional a eso, la audiencia. Correcto. Muy bien, Melissa. Pero ¿acaso, Melissa, y pregunta para todos ustedes, cuando me dicen la ficha, la ficha, la ficha? Señores, ya dije claramente quién llena la ficha, ¿verdad? Pregunta para ustedes. Si la ficha de valoración de riesgo dice riesgo severo, escucha acá, escucha, escucha, escucha. Si la ficha de valoración de riesgo llenada por el efectivo policial, muy bien, Miguel, llenada por el efectivo policial, dice riesgo severo, imagine usted, yo, juez, estoy obligada a no hacer audiencia, responda. Si dice severo, la ficha, ya te estoy dando la pista, llenada por el policía o llenada por el Poder Judicial o llenada por la Fiscalía, me obliga a mí a no hacer audiencia, porque yo les he dicho que en el severo se puede, ¿correcto? Puede, Melissa Machaca, puede, puede, no me dice debe, puedo. Y como puedo, no estoy obligada, como dice Sayumi. Adicional a esto, señores, yo tengo fichas, porque soy juez de violencia, que el policía le pone severo por algunos adjetivos, por decir, insultos con adjetivos. Y tengo otras con golpes y con reconocimiento médico legal que sale días de incapacidad, 3, 4, 5 días, y me sale riesgo leve en la ficha. Entonces, si lo llenaron mal, yo estoy obligada. ¿Qué pasa si la ficha de valoración de riesgo dice leve y
Yo cuando analizo el contexto y cuando analizo otros instrumentos, la audiencia, esto identifico un severo. ¿Puedo? Muy bien, Jacqueline. Correcto. Correcto. Es mi criterio, pero no es un criterio, Emilia, sin límites. Para eso, ¿qué debo analizar? Lo que ustedes van a ver en su otra sesión, que yo no me quiero adelantar. Ustedes van a ver sus ejes. Vulnerabilidad de la víctima, peligrosidad del denunciado. Ya usted va a la siguiente sesión, va pero como navajita. Usted en la próxima, en la sesión que venga, que le va a analizar los ejes, usted tiene que ir claro. Usted tiene que saber que esa ficha de valoración de riesgo no le condicionó a usted, no le condiciona. Porque si no, entonces que el efectivo policial dicte la medida. ¿Para qué lo voy a emitir yo? Ahora, Sayumi me dice, doctora, pero hay un contexto y también es siempre pro víctima. Correcto, Sayumi. Recuerda tú, y te puede venir esto en un examen. En el derecho laboral, ¿qué tipo de principio a favor del operario existe? Pro operario. En penal, pro reo. Y en violencia, pro víctima. Correcto. Y Martín Mundaca nos dice, doctora, ¿pero sabe por qué pasa? Porque en la ficha de valoración de riesgo, muchas veces la víctima no quiere dar información. Correcto. Y por eso la obligación del juez, que en audiencia pueda obtener esa información que tal vez a nivel policial no la dio. Y en audiencia, el abogado que has contratado, ya sea para una parte o para la otra, pueda darme argumentos también, ¿verdad? Y ahí mira qué bonito construyo. Y aquí viene mi regalo de Año Nuevo. ¿Qué hago en audiencia, doctora? Ya, llevé mi diplomado de Viápolis, pero ya mañana tengo mi audiencia, doctora, ¿qué hago? Me muero. Mañana usted va a llegar a audiencia tranquilo y relajado. Usted no va a decir qué especialidad es, porque usted puede ser de todas, no importa. Usted será mentalizado a que esta, si es que es abogado del denunciado, ha llegado a su oportunidad. Ojo, si usted es abogado del denunciado, no me vaya manos, como quien dice. Si usted es abogado del denunciado, usted lo primero que tiene que hacer se trasnocha y va a tener que llevarme medio probatorio. Ojo, si usted viene a mi audiencia como abogado del denunciado, pero solamente hacer, a verificar que la audiencia se lleve muy bien, va a tener problemas, porque su propio patrocinado se va a dar cuenta que lo que usted hizo en realidad no ayudó en nada. Recuerde usted que como abogado del denunciado en protección, ese es el único, señor, único momento en el que usted tiene que traer las pruebas que encuentre. Doctora, tengo WhatsApp de hace 100 años en los que ella me amenazaba y me decía que te voy a denunciar, ¿ah? Te voy a denunciar, ¿ah? ¿Los traigo? Tráete todo. Doctora, pero no me puedo ir al notario para que lo valide que si es de su celular. Tú llévalo. Doctora, he encontrado chats internos del Facebook, comentarios del Instagram, donde mensajes de odio. ¿Los traigo? Tráelo. Doctora, encontró un video de una casa próxima en la que en esa casa se puede ver que tal vez el contexto no era así, que antes ella me golpeó, ella me hizo un escándalo en el centro comercial, testigos, ay, claro que sí, pero no me vais a traer de testigo a tu hermana, porque a veces me trae testigo mi papá, mi mamá. Señores, ese tipo de testimonio, si bien es cierto en el ámbito de protección, cuando es integrante del grupo familiar, obviamente los testigos son los otros integrantes del grupo familiar, pero siempre cuando, claro que sí, Luis, lleva audios, lleva todo. Miren, este es tu momento, Luis, no hay otro. Y yo escucho a algunos abogados que dicen, disculpen, me dicen a voz, doctora, ¿ha traído usted No, más adelante los vamos a ofrecer. ¿Más adelante cuándo va a ofrecer sus testigos, señor? Es ese, Eder. Si no hay medio probatorio, tú te tienes que regir a que las reglas son las siguientes. En audiencias de protección, ya de por sí estás en una situación
no tan igual, porque la víctima y su declaración viene con toda la contundencia. Entonces, para que tú derrotes y ¡pa! Aplastes, tienes que traerme no solo la declaración de él, pues, de tu patrocinado. La declaración de tu patrocinado va a permitir tal vez que entren en contradicciones, pero no me vas, si no me insertas medio probatorio, tú le tienes que ser real y consciente a tu patrocinado y decirle, señor, no tenemos cómo defendernos. Es su dicho contra el de usted. En penal, yo le aseguro que eso se va a caer, porque solo hay su dicho. Pero en protección, lo veo tranca. No tenemos cómo probar. Tiene que ser real, porque esta es su oportunidad de usted. No tiene otra, es esta. Doctora, ¿pero cómo hago? Miren, yo he tenido un caso y ese me pareció mucha estrategia del abogado. ¿Saben qué hizo? Había una persona que había sometido a su pareja y no era, él decía que no era su pareja, no habían fotos, esos que son bien hábiles, que te dicen eres mi pareja, pero no nos tomamos fotos, no te etiqueto en el Facebook, no tengo, ya, de esos compadres hay varios. Y esta chica, esta persona tenía discapacidad, miren ustedes. Ella trabajaba en la municipalidad, bueno, perdón, no puedo dar muchos datos, trabajaba y estaba incorporada por tener una discapacidad. Ella le obliga a sacar un préstamo, según los hechos, no podemos dar seguridad de los hechos, ¿no? De que son reales o no. Pero ella decía, él me obligó a eso, denunciaba violencia económico-patrimonial porque le había obligado a sacar préstamos, etc., etc., y ella no le quería pagar. Bueno, también bien inocencia, ¿no? Ella que la había hecho, pero bueno, señores, condición de vulnerabilidad tenía, condición de mujer y más estado de incapacidad, tenía una discapacidad física. Entonces, igual. Ahora, señores, el tema es que miren cómo cae y cómo la abogada ayuda acá, porque no había forma de establecer de cómo él había obligado a ella el préstamo, porque ella no había dejado ningún WhatsApp, ningún mensaje. Él iba directamente y como trabajaban juntos, le decía para el préstamo. Pero miren qué importante, el abogado dice, doctora, ofrezco la cámara de seguridad de la caja municipal, por decir, la caja Mi Banco, donde se ve que él acompañaba a la víctima, que lo llevaba en la silla de ruedas para que vayan al préstamo. Entonces, todo ese argumento que él decía que nunca la ha conocido, nunca ha ido a su casa, nunca, no han, pero nada, que ella solo era su compañera de trabajo y no tenía ningún nada, nada. ¿Se cayó o no se cayó ese argumento? Con una cámara del banco donde dice que sí, efectivamente, él pasó. Claro, claro, Susana, siempre es importante, pero en el ámbito de protección no vas a querer derrotar totalmente, pues. Eso ya lo vas a tener tú en el ámbito de sanción, ¿correcto? Muy bien, faltando 15 minutos vamos a hacer reader si leemos las preguntas para que el público no se incomode con ello. Ya hemos agotado lo que nos tocó el día de hoy. Hemos hablado de los tipos y las modalidades que están aquí en el artículo 6 y 8 de los medios de denuncia y también de las entidades que pueden excepcionalmente intervenir, que son Aurora, que es de MUNA, que es Centro de Emergencia Mujer, igual que Alegra. Muy bien, River, ¿me copias? Ahora, en el material, señores, que estoy dejando, van a poder incluso establecer esta ley importante, la 31715, con algunas herramientas válidas para que ustedes actúen en juicio. Así que es importante que ustedes adquieran este material, ¿correcto? Les va a servir muchísimo, está bastante graficado para que usted pueda, incluso miren, les estoy dejando un plus cómo llenan la ficha de valoración. Todo esto también lo van a ver con otros ponentes, pero yo igual dejo a disposición de los que se inscriban este material que les va a servir mucho. Asimismo, yo he categorizado los niveles de riesgo, los criterios. Aquí van a ver ustedes todo este material adicional a lo que se me ha encargado, ¿correcto? Por ejemplo, aquí está el eje de peligrosidad y el eje de vulnerabilidad, qué tipo de situaciones, entre otras cosas, ¿correcto? Y los criterios. Para adquirir el material LISBER, lo único que hay que hacer es inscribirse en el diplomado de Udiápolis, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos estos 15 minutos, si me permite, doctor Rieder, para que me hagan las preguntas correspondientes. Voy a dejar de compartir. Estamos con 626 conectados, es un sábado, así que muchísimas gracias, señores, por seguir
siempre atentos a mis exposiciones. Recuerden seguirme en mi red social, Tania Bocanegra Risco en Facebook y Tania Carolina BR en Instagram. A todos los que me siguen, tanto en Instagram como en Facebook, yo respondo sus preguntas al interno, ¿correcto? Muy bien. A ver, Reader, si me permites, yo voy a dar lectura, a ver, de manera rápida. A ver, vamos a ver esas preguntitas que están por acá. Me voy al inicio para que no haya, me digan que obvié alguna pregunta. Y mientras tanto, tú notas las que me van haciendo de levantar la manito. A ver, buenos días, buenos días, buenos días. Uy, 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 full buenos días. Acá. Acá dice Susana Laupa, hoy informarme y conocer nuevos temas. Hay ciudadanas, claro que sí, muy bien. El tema de la salud mental, ¿no? Es un tema en agenda importante. A ver, preguntas. No encuentro preguntas. Soy docente. Muy bien. Señores, a todos los que son docentes, mucho cuidado con el tema del cómo tratamos a nuestros alumnos. Si bien es cierto, el jalar la oreja como tal no puede ser necesariamente dentro del ámbito de protección, pero no te vas a salvar de la contravención, ¿correcto? Ahora el testimonio, la declaración del niño es tan importante y es mejor cumplir mi rol como docente, cumplir esos enfoques. Si el alumno no brinda o no da las capacidades, señores, no porque usted le diga burro o porque usted le lance algo o porque usted lo adjetivice, va a cambiar la situación. Lo que se está ganando más bien usted es un problema. Así que hay que cumplir nuestras funciones en el marco de lo que nos encarga. Ahora, aquellos profesores que generan mucho contacto con el alumno, que generan sobre todo que trabajan con adolescentes, tengo casos de profesores vistos en la playa con sus alumnas, profesores de la academia que los encontraron por otra zona, juntos, entre otros casos. Eso evite, por favor, ¿ya? Porque cualquiera de esas situaciones puede llevarle a usted incluso una denuncia de violencia sexual por tocamientos indebidos y empiezan los problemas. Imagínese usted como docente pone en peligro su integridad emocional, su trabajo, su familia y demás. A concentrarnos, a hacer las funciones que nos corresponden. A ver, mientras tanto le voy a dar pase mejor ya a Mario Torres. No sé si me permiten, a ver, porque no encuentro solicitar reactivar el audio. A ver, doctor Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, Sí, doctora? Buenas doctor. tardes. Doctor Mario, adelante una pregunta, por favor, ¿sí? Para que los demás puedan interactuar. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, Sí, doctor, se le escucha. Doctora, muchas gracias por la brillante exposición. Doctora, la pregunta es la siguiente. Siempre en el ámbito del litigio se me presenta el tema de agresiones por desobediencia. Para usted, Desobediencia. para usted, aclara la pregunta. ¿Habría contienda entre dos normas, el 122B, El concurso inciso, real, doctor, el por concurso real del el concurso incumplimiento legal? de miren, eso yo no me atrevo, eso no es para una respuesta sí o no. Para mí, efectivamente, sí hay y eso tiene que ser modificado. Ahora, con profundidad, eso es todo un curso y es un curso penal. Nosotros vemos ámbito de protección, pero ya le doy el alcance que para nosotros efectivamente hay una contienda y eso tiene que ser modificado con urgencia. En estas últimas modificaciones que se están dando, es importante que también se atienda eso. Respecto a cuándo es una desobediencia específica de una medida de protección, como por ejemplo algunos sacan provecho, doctora, a eso y dicen, bueno, como la regla no dice en presencia de menores de edad, entonces por ahí no va a configurar la desobediencia. U otros, si es que la insulto pero no la golpeo, entonces mejor me conviene que existan los dos casos, que la golpee y que le insulte, para poder beneficiarse de este concurso. Entonces, es prácticamente utilizar una estrategia negativa respecto al ámbito de violencia. Así que ahí sí considero que es urgente que se pueda modificar. Pero eso es ámbito penal. Correcto. Continuamos. gracias, doctora Tania. Estimados participantes, recordar es una pregunta precisa y activando su cámara. Si no tienen cámara activa, no se da pase al audio. Estimado Néstor, una pregunta, por favor. Adelante. Muchas gracias, doctor Ritter. Doctora, buenas tardes. Doctora, concretamente, ¿cómo se prueba el contexto? ¿Cuál es el medio probatorio idóneo científico si él existiera? Muchas gracias.
Correcto, gracias. El contexto primero, más allá de probar, recuerda que estamos en un ámbito de protección y hablamos de indicio razonable. Los espacios de acreditación, que yo sí te puedo entender, para acreditar si hay violencia o no familiar, van a servir los instrumentos. ¿Qué instrumentos tenemos? La declaración, tenemos también otro instrumento, ficha de valoración, podemos tener por ahí informes del equipo multidisciplinario y para mí el instrumento más importante es la conversación que pueda tener yo con la víctima. Y si tengo esa conversación también con el denunciado, mucho mejor. Entonces, eso es lo que me va a permitir darle un contexto y poder determinar correctamente el nivel de riesgo y a partir de eso emitir una medida coherente o lo más coherente posible con el nivel de riesgo identificado. Entonces, tú no te quedas solo con uno de ellos. Uno de ellos no te va a decir el contexto. Por eso te digo, son premisas, son supuestos hechos de violencia, pero solo identificaremos contextos con la amplitud, con ese abordaje integral y sobre todo la comunicación con la víctima. Por eso es que hay tantos protocolos de comunicación con la víctima, para poder sacar toda esa información que tal vez al policía no le dijo y que a ti en audiencia sí te puede decir. Correcto. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Alicia. Estimada Alicia, una pregunta y sé precisa. Ya saben, activando su cámara y debidamente sentados. Estimada Alicia, adelante, por favor. Está activo tu audio. Ya. Buenas tardes, doctora. Una consulta. He escuchado que entre los instrumentos está la declaración jurada. Yo he estado en una audiencia también De la de víctima. familiar. Declaración de la víctima. Declaración jurada no he dicho, declaración de la víctima. Ah, declaración de la víctima. Ya, bueno, Pero, ¿en qué tengo mi contexto duda. se encontró una declaración jurada? Disculpa que te corte. ¿En qué contexto? Tal vez a veces se utiliza, si han tenido una declaración jurada por Sí, ahí, pues se valore. A ver, sí, ¿cómo ya le te dan? pregunto eso. Yo soy psicóloga. Yo soy psicóloga, entré a esta conferencia para aprender eso más bien. Vi una audiencia en la cual era de violencia familiar de entre hermanos y vi ¿Ya? que el profesor, ¿no? Puso como declaración jurada, ¿no? Medio Denunciado, denunciado, denunciado. el Porque todavía enunciado, debe ser cuando el penal diga que sí. el Correcto. enunciado puso como medios probatorios ¿no? En su expediente declaraciones juradas, ¿no? Que la hermana era agresiva, pero de su esposa, de amigos, y eso yo pensé, eso es medio probatorio como declaración jurada para decir que la otra Nada. la agraviada, Mira, ¿no? correcto, nada que ver. Encima, mira, una cosa hubiera sido que traiga Stephanie testigos, por último, pero una declaración jurada del comportamiento de otra persona, eso no suma nada. Es más, señores, ustedes como abogados saben que para un medio probatorio, sea actuado en audiencia, primero tengo que establecer que el nivel de pertinencia, conducencia del medio probatorio. Es que cualquier medio probatorio me va a actuar en audiencia. Ahora, cuando yo te decía, tráeme todo, porque si es que existe una cierta cercanía en esos WhatsApps, pero ahora, doctora, acá tengo imágenes de una foto íntima con su amante, ¿es pertinente para justificar por qué la agredí? Doctora, yo la agredí, sí, porque mire, le encontré estas fotografías y acá las muestro y las publico ahí, su foto. Simplemente al contrario, él estaría aceptando que lo hizo y está diciendo una justificación. Y como no hay justificación alguna en el Estado peruano, simplemente se dicta la medida. ¿Correcto? Muy bien. Acá me había dicho una Eliana, doctora, si no se formalizó la denuncia por violencia, pero se puede solicitar el levantamiento, claro que sí, lo puedes solicitar Eliana, pero ya te dije que cumplas con la terapia para que puedas demostrarle a la juez que como ciudadano has cumplido, ¿correcto? Y con eso puedes levantar.